Hola, yo soy Paloma Estrada y seguimos con temas de Matemáticas 2. Hoy veremos cómo calcular el valor de funciones trigonométricas de ángulos a partir del teorema de triángulos rectángulos. Entonces, si yo quiero calcular el valor de las funciones trigonométricas de un ángulo de 30 y de 60 grados, lo puedo hacer de la manera siguiente. Si yo tengo un triángulo equilátero, que sabemos que los triángulos equiláteros tienen la medida de 60 grados cada uno de sus ángulos, y yo digo que cada lado mide 2 unidades, yo puedo dividir por la mitad este triángulo dividiéndolo en 2 triángulos rectángulos con estas características. Si tengo este triángulo, este ángulo seguirá midiendo 60 grados. Este ángulo, como lo dividí por la mitad, medirá 30 grados. Este lado, al dividirlo por la mitad, va a medir 1 unidad. Mi altura no la conozco y la hipotenusa va a valer 2 unidades. Por teorema de Pitágoras, yo puedo sacar el valor de x. Sé que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Si yo despejo x cuadrada, obtengo 2 al cuadrado 4, menos 1, lo elevo al cuadrado, lo paso del otro lado dividiendo, obtengo esto y me queda 3 igual a x cuadrada, de donde x es igual a raíz de 3. Por lo tanto, ya tengo el valor de este cateto, que es raíz de 3. Ahora, si quiero sacar las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados, yo sé que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, por lo tanto es igual a 1 sobre 2. El coseno de 30 grados va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué? Porque es cateto adyacente entre la hipotenusa. Y por último, la tangente de 30 grados será igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, si yo quiero sacar las funciones trigonométricas, pero del ángulo de 60 grados, voy a hacer lo mismo, pero van a cambiar evidentemente mis catetos. Si yo quiero sacar el seno de 60, será cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de 60 es cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, los valores de mis funciones seno, coseno, tangente para 30 grados, tengo el valor numérico, al igual que seno, coseno y tangente de 60 grados, tengo el valor numérico utilizando teoría de triángulos, es decir, el teorema de Pitágoras. Nos vemos en la siguiente. Hola, yo soy Paloma Estrada y continuando con las cápsulas de Matemáticas 2, hoy veremos las leyes de senos y cosenos. Estas leyes nos sirven para nosotros calcular ángulos y medidas de triángulos cuando no son rectángulos. Es decir, si yo tengo un triángulo oblicuángulo, los triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen un ángulo recto. Y conozco sus vértices y algunos de los lados. Existe una relación de sus lados con las funciones trigonométricas de sus ángulos. Vamos a llamar a los ángulos A, B y C y llamaremos al lado opuesto de cada ángulo con la misma letra pero minúscula. A, B y C. Y de senos nos dice lo siguiente, que existe una relación entre el lado y el ángulo opuesto.
Es decir, A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y es igual a C sobre el seno de C. Esto, como vimos en otras cápsulas, existe una relación, una razón entre el ángulo y el lado y una relación entre los mismos. Es decir, como estamos hablando de una igualdad de tres razones, si nosotros conocemos dos lados y un ángulo del triángulo, podemos obtener el otro ángulo. Si conocemos dos ángulos y un lado, podemos conocer el otro lado. Lo mismo con el ángulo C y el lado B. Es decir, no importa cuál lado sea, siempre y cuando hagamos una relación. Más adelante veremos un ejemplo. Ahora, la ley de cosenos nos establece las siguientes relaciones. Nos dice que la medida de A cuadrada va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces B por C por el coseno de A. Es decir, el cuadrado de este lado es igual a la suma del cuadrado de los lados que faltan menos el doble de este producto, del producto de las longitudes, por el coseno del ángulo opuesto. Siguiendo esta misma relación, puedo sacar a que es igual B cuadrada. B cuadrada será igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2 AC coseno de B. Y C cuadrada será igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de C. Cuando nosotros conocemos los tres lados de nuestro triángulo y queremos conocer los ángulos, podemos aplicar ley de cosenos. O cuando conocemos dos lados y el ángulo que se forma con esos dos lados. Entonces, más adelante haremos ejemplos para aplicar ley de senos y ley de cosenos. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hola, yo soy Paloma Estrada y continuando con los temas de Matemáticas 2, hoy veremos un ejemplo de leyes de cosenos y senos. Dijimos que nos sirven para resolver triángulos oblicuángulos, cuando conozco algunos de los datos de los triángulos. Si yo tengo un triángulo en donde este ángulo son 76 grados, este ángulo son 42 grados, este lado mide 15 unidades, este lado es mi lado C, por lo tanto, este es mi ángulo C, este será mi ángulo A, y como dijimos en otras cápsulas, en cápsulas anteriores, el lado opuesto lo vamos a llamar igual, pero con letra minúscula. Por lo tanto, tengo mi ángulo A, mi ángulo B y mi ángulo C, y mi lado A, mi lado B y mi lado C. Yo únicamente conozco el lado B y los ángulos C y B. Y quiero conocer los tres ángulos y los tres lados. Entonces, estableciendo la ley de la ley de senos me establece que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y C sobre seno de C. De esta relación yo puedo ver qué datos conozco, es decir, conozco el ángulo C, conozco el ángulo B, conozco el lado B y son los únicos tres datos que yo tengo. Por lo tanto, las razones que yo voy a utilizar para poder establecer el dato que desconozco va a ser esta igualdad. ¿Por qué? Porque tengo 3 de 4 datos. Entonces únicamente sustituyo los valores que tengo. El lado B vale 15 sobre el seno de 42 grados es igual a C sobre el seno de C que vale 76 grados. Por lo tanto, C, si yo lo despejo, va a valer 15 por
el seno de 76 sobre el seno de 42 grados. Y esto me va a dar la medida de mi lado C. Resolviendo todas mis operaciones, obtengo que C es igual a 21.7 unidades. Por lo tanto, ya tengo este lado. Ahora, con los datos que tengo, como únicamente obtuve este, no puedo utilizar esta relación. Pero nosotros de las propiedades de los triángulos sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Por lo tanto, A más 76 grados más 42 grados es igual a 180. Si yo despejo A, voy a obtener que A es igual a 180 menos 76 menos 42, dándonos A igual a 62 grados. Ya conozco mi ángulo A. Si yo, el único dato que me falta conocer es A, puedo utilizar ya sea esta igualdad o esta igualdad con esta, siempre y cuando yo tenga la igualdad, en la igualdad mi incógnita. Voy a utilizar A sobre el seno de A, que es seno de 62, igual a 15, que es esta relación, sobre el seno de 42, dándonos A igual a 15 por el seno de 62 sobre el seno de 42, y resolviendo todas estas operaciones obtendré el resultado numérico de mi lado A. Como acaban de ver en este ejemplo, con los datos que tuve, que fueron únicamente 3 de 6 datos, yo puedo resolver un triángulo oblicuángulo aplicando ley de senos. Nos vemos en la siguiente. Hola, yo soy Paloma Estrada y continuando con los temas de Matemáticas 2, hoy veremos un ejemplo de la aplicación del teorema de Pitágoras. Si yo tengo un terreno en forma de triángulo rectángulo con las siguientes medidas: 300 metros, 800 metros, y no conozco esta distancia y quiero saber cuánta malla necesito para yo cercar mi terreno, conocemos que el perímetro de un triángulo es igual a la suma de sus tres lados. Por lo tanto, sería 800 más 300 más lo que mida D. Ahora, yo a D no la conozco, entonces tengo que calcularla. ¿Cómo la calculo? Aplicando el teorema de Pitágoras, me dice que la hipotenusa, es decir, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En mi ejemplo, en este ejemplo de el terreno, mi hipotenusa es el lado que desconozco. Por lo tanto, D cuadrada será igual a la suma del cuadrado de los lados que sí conozco, que en esta representación son los catetos. Si yo resuelvo estas operaciones, tenemos que el cuadrado de uno de los catetos es 640.000 más 90.000 de elevar 300 al cuadrado. Por lo tanto, D cuadrada me dará 730.000. Y si yo saco raíz cuadrada de ambos lados, obtengo la distancia de este punto, que va a ser 854 metros. Ya que obtuve la distancia que me faltaba, puedo saber cuántos metros necesito de malla para yo poder cercar mi terreno. ¿Qué hago? En vez de poner D, es decir, sustituyo D por el valor numérico que obtuve. Por lo tanto, el perímetro será 800 más 300 más el valor numérico que obtuve
gracias al teorema de Pitágoras, 854 metros, dándome un total de 1954 metros. Por lo tanto, para acercar mi terreno de forma triangular y específicamente en forma de un triángulo rectángulo, con estas medidas necesito 1954 metros de malla para poder cercar. Y aquí entonces vimos una manera práctica de aplicar el teorema de Pitágoras y el perímetro de una figura geométrica. Nos vemos en la siguiente. Hola, soy Paloma Estrada y continuando con los temas de Matemáticas 2, hoy veremos un ejemplo de aplicar funciones trigonométricas. Vamos a ver que un niño está con un papalote en la mano a 1 metro del suelo y aquí tiene su papalote y sabe que el ángulo que forma la cuerda con la horizontal es de 45 grados y el niño tira 20 metros de cuerda, es decir, suelta 20 metros de cuerda, está a un ángulo de 45 grados y quiere saber qué tan alto llegó su papalote. Entonces, como podemos ver, se forma un triángulo rectángulo. Aquí, a diferencia del teorema de Pitágoras, nosotros no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque para aplicar el teorema de Pitágoras necesito conocer 2 de 3 lados y aquí únicamente conozco un lado y un ángulo, pero nosotros tenemos como herramienta las funciones trigonométricas. Por lo tanto, tenemos que encontrar la función trigonométrica que me relacione los datos que yo tengo. Recordando que la función trigonométrica seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál de esas funciones encierra o engloba los datos que nosotros tenemos. Entonces, podemos ver que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El ángulo lo conozco, que es el de 45 grados. El cateto opuesto es la incógnita, es lo que yo quiero calcular. Por lo tanto, me sirve. Y la hipotenusa la conozco porque es la cantidad de cuerda que el niño soltó. Por lo tanto, la función seno es la que me sirve para efectos de mi ejercicio. Lo único que hacemos es calcular y despejar nuestra variable. Entonces, seno de alfa, que alfa es 45 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es la altura a la que llegó el papalote, entre la hipotenusa, y la hipotenusa son los 20 metros. Si yo despejo h, que es mi incógnita, paso este valor de 20 que está dividiendo, lo paso multiplicando. Por lo tanto, tendré 20 por el seno de 45, esto es igual a h. Después de resolver mis operaciones, es decir, obteniendo el seno de 45 y multiplicando por 20, me da que h es igual a 17 metros. Por lo tanto, el niño voló su papalote a una altura de 17 metros. Con esto ya vimos una aplicación de cómo las funciones trigonométricas nos ayudan a resolver problemas con triángulos. Nos vemos en la siguiente. Hola, yo soy Paloma Estrada y continuando con los temas de Matemáticas 2, veremos una aplicación de semejanza de triángulos. Si yo quiero calcular el ancho de un río y trazo triángulos semejantes,
poniendo aquí el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Hay datos que yo conozco, es decir, conozco la distancia de A a C, conozco la distancia de C a D y conozco la distancia de D a E. Y lo que yo quiero conocer es la distancia del punto A al punto B, que es la medida, es decir, el ancho del río. ¿Por qué yo tengo estas medidas? Porque vamos a suponer que estamos parados nosotros de este lado. Quiero saber qué tan ancho es el río. Entonces, si la medida de A, B es mi incógnita, la medida AC es de 17 metros, la medida de C a D es 5 metros y la medida de D a E es de 20 metros. Yo puedo establecer mi semejanza de triángulos de acuerdo a lo que vimos en la teoría. Yo puedo hacer una relación de cada uno de mis lados, es decir, la relación que hay de A a B tiene que ser igual a la relación de D a E. Y esto me tiene que dar una proporción igual, es decir, la relación de A a C sobre la relación de D a C. Recordando que nosotros relacionamos mi triángulo original con mi triángulo semejante, siempre relacionando los mismos lados, es decir, AB con DE, AC con CD y DE con AB. De aquí conozco AC, que es 17, conozco CD o DC, recuerden que se puede poner de la misma manera porque es la distancia de un punto a otro, DE, que es 20 y mi incógnita es AB. Entonces únicamente sustituyo mis datos y despejo mi incógnita. La distancia de AB es a 20 metros, como AC, que es 17, sobre DC, que es 5 metros. Por lo tanto, AB será igual a 20 por 17 por 5. Esto me da un total de 68. Por lo tanto, utilizando la teoría de semejanza de triángulos, puedo saber que el ancho del río mide 68 metros. Con esto vimos ya una aplicación. Nos vemos en la siguiente cápsula.